Damos gracias a Dios, hermanos, por este momento nuevamente. Estamos ya en la recta final ya de la carta a los Efesios. Estamos iniciando ya el día de hoy el capítulo número 6 y trataremos de llegar hasta el versículo número 4. Dice la palabra de nuestro Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Después, hermanos, de haber tenido este momento de comunión, los unos para con los otros, aunque sea de una forma virtual, después que hemos compartido la misma palabra de Dios, cada uno de nosotros, después de haber orado también al Señor para que sea el quien tome el control, estamos iniciando nuestro estudio, hermanos, del capítulo número 6, y es sorprendente porque ahora Pablo se dirige a los hijos. Pablo dice hijos, y según nuestro contexto del versículo 4, son los hijos pequeños de los creyentes, quienes también ellos escuchaban en el templo, al igual que los adultos, las enseñanzas que el apóstol Pablo estaba enviándoles, estaba dándoles. Son ellos, los pequeños. A ellos es a quien va dirigido esta exhortación. ¿Por qué razón? Porque también ellos, aunque pequeños, son parte de ese pacto de gracia que Dios tiene para con su pueblo. Dice Génesis capítulo 17, verso 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Dice, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es un pacto de gracia que está también sobre los pequeños. Esos pequeños que asistían juntamente con sus padres a recibir esa enseñanza, esa instrucción que viene del Señor. Y en este momento Pablo está haciendo esta exhortación, este llamado a la obediencia precisamente a estos pequeños, para que sean hijos obedientes. ¿Por qué razón? Porque pertenecen también al pueblo de Dios mismo, porque son parte de ese pacto que Dios ha hecho para con su pueblo, de ser, dice, el Dios nuestro, pero no nada más el Dios nuestro, sino también el Dios de nuestros hijos, de nuestra descendencia después de nosotros. Esto mismo también lo dice el apóstol Pedro allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa. Dice, y para vuestros hijos hay una promesa de vida eterna. Hay una promesa de parte de Dios mismo para con nosotros, su pueblo. Pero también esa promesa es aplicable también a nuestros hijos. Y aunque sean hijos pequeños, ellos también son parte de ese pueblo, de ese pacto de gracia, de misericordia que Dios tiene para con nosotros. Ellos también son parte de esa promesa de que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Dios nuestro, pero también Dios de nuestros hijos. Y Pablo dice, hijos, obedeced. Notemos, es un mandamiento. Es un llamado a la obediencia. Y ese llamado a la obediencia o ese mandamiento es, dice Pablo, en el Señor.
Es en el temor, es en el amor y es en la reverencia del Señor mismo que ellos, como hijos, deben de obedecer. ¿A quién? A vuestros padres. Esta obediencia, hermanos, es a sus padres, a nuestros padres. Y esta obediencia, hermanos, debe de fluir de una manera natural, desde el fondo de nuestro corazón. Esa obediencia en amor hacia nuestros padres debe de fluir, porque es un sentimiento de amor, es un sentimiento de gratitud, oigan, por todas las cosas que nuestros padres o que los padres hacen por sus hijos. Y de esa manera ese sentimiento debe de fluir de su corazón, un sentimiento de amor, de gratitud, pero también de estimación, que debe estar presente en el corazón de cada hijo para con su padre. El hijo debe de obedecer, dice, en el Señor, en el temor, en el amor, en la reverencia del Señor mismo. ¿A quién? A sus padres. Oigan, por lo que ellos como padres hacen o hicieron por sus hijos. Sus hijos deben de amarles. Sus hijos o los hijos deben de respetar a sus padres por cada una de las cosas que los padres hicieron en su momento para con ellos. Deben de ser hijos agradecidos. Y eso debe de brotar, oigan, de lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor mismo a obedecer a sus padres. Ahora, ¿cuántas cosas hace o hizo un padre por sus hijos? ¿Cuántas cosas nosotros, los que tenemos la bendición de ser padres, hemos hecho por nuestros hijos? Y no nada más hemos hecho, sino que seguimos haciendo todavía aún por nuestros hijos. Y aun cuando ya son mayores, aun cuando ya sean grandes, ¿cuántas cosas un padre sigue haciendo por sus hijos? Por eso es que sus hijos deben de obedecer a sus padres. Por eso es que sus hijos, como una muestra de gratitud, de amor, de estimación, de valorización de ellos para con sus padres, por todas las cosas que ellos hicieron, hacen y siguen haciendo, debe de brotar en su corazón. Oigan, un padre se esfuerza por proveerle a sus hijos lo necesario. Y no le importa trabajar más de lo debido. No le importa estar cansado. El padre cumple con esa responsabilidad. Y recordemos que estamos hablando de padres cristianos. Un padre se esfuerza porque sabe que debe de llevar el sustento para su hogar, en este caso para sus hijos. Un padre es capaz, hermanos, de quitarse la comida de su boca para dársela a sus hijos. Un padre es capaz de desvelarse toda la noche cuando un hijo está enfermo y al otro día irse a trabajar. Todo eso hace un padre para con los hijos. Por esa es la causa, hermanos. Esa es la razón por la cual un hijo debe de obedecer a sus padres. En primer lugar, es en el Señor, por amor, por respeto, por reverencia al Señor mismo, pero también como un acto de generosidad, de amor, de gratitud, por lo que los padres, por los sacrificios que un padre hace por ellos. Ellos deben de ser obedientes. Pablo dice también allá en Colosenses capítulo 3, verso 20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres, dice,
en todo. Notemos. Nuevamente Pablo aquí se dirige a quién, a los hijos. Y hace el mismo llamado a la obediencia. Dice, obedezcan a sus padres. Y dice en todo. Y recordemos que en todo aquello que va de acuerdo a la voluntad de Dios, en todo aquello que glorifica y exalta el nombre de Dios, el hijo debe de sujetarse en una total obediencia a su padre. Y dice Pablo, porque esto, ¿qué es esto? El que seas obediente a tu padre, a tu madre. Dice, esto agrada. ¿A quién? Al Señor. ¿Cómo no obedecer a vuestros padres terrenales? Si sabemos que cuando tú obedeces a papá y a mamá, estás agradando ¿a quién? Al Señor mismo. Por eso nosotros los que todavía somos hijos o tenemos la bendición de tener un padre, hasta el último momento de nuestra vida debemos de ser obedientes con nuestro padre. ¿Por qué dice? Porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced, dice en el Señor, a vuestros padres. ¿Y dar por qué? Porque esto, ¿qué es esto? Obedecer a los padres es justo. El hijo debe de obedecer a sus padres porque es un mandamiento que viene de Dios mismo. Es un mandato, es una ordenanza que viene de Dios mismo. No viene del mundo, viene de Dios mismo. Y porque es Dios mismo quien dice que el obedecer a sus padres, eso es justo. ¿Y por qué razón es justo? Porque es lo menos, oigan, es lo menos que un hijo puede o debe de hacer por sus padres. Como una muestra de gratitud o como un pago, aunque nunca terminaríamos de pagarle a un padre, pero como un pago por las cosas que ellos en su momento hicieron por nosotros. Cuando el hijo obedece a sus padres, está obedeciendo y está agradando ¿a quién? A Dios mismo. ¿Por qué razón? Porque es Dios quien lo ordena. Cuando un hijo desobedece a Dios, desobedece ¿a quién? A Dios mismo. Por eso el hijo tiene este llamado, un llamado a la obediencia, un mandamiento de Dios mismo, a que el hijo debe de obedecer a su padre y a su madre en todo, porque eso es lo que agrada al Señor. Dice el verso 2, honra. Vemos nuevamente un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honrar se traduce como valorar. Se traduce como brindarles atención. Se traduce como premiarlos. Pero también se traduce como escucharlos. Y el hijo debe de hacer eso por su padre y por su madre. Notemos, a los dos por igual. No debe de haber una inclinación o un favoritismo hacia algún padre o hacia una madre. No, es los dos por igual.
El hijo debe de honrar, el hijo debe de valorar, el hijo debe de premiar, el hijo debe de escuchar a su papá, igualmente también a su mamá, por igual. Mayormente, hermanos, cuando los papás ya estén viejos, el hijo debe de honrarlos, el hijo debe de valorarlos, el hijo debe de prestarles atención a sus viejos, debe de premiarlos, debe de escucharlos, recordando siempre o teniendo en mente siempre todas las cosas que ellos hicieron en su momento por nosotros. Ellos sacrificaron muchas cosas. Sacrificaron tal vez el comprarse una camisa, un pantalón, un vestido a la mamá, unos zapatos, por comprártelos a ti como hijo. Sacrificaron tal vez alguna comida que a ellos les agradaba. Fueron capaces de quitarse su taco de su propia boca para dárselo a quién, a su hijo. Por eso tú como hijo debes de valorar, tú como hijo debes de premiar, debes de escucharlos, debes de honrarlos, porque es un mandamiento que viene de quién, de Dios mismo. ¿Cuántos hijos allá en el mundo, y digo en el mundo, no honran a sus padres? ¿Cuántos hijos no abandonan a sus padres? Hace unos días escuchaba yo la noticia de cómo fueron a tirar literalmente a un viejito ahí por la central de Abasto. Y ahí lo abandonaron. Digo, ¿cómo son capaces? ¿Qué tipo de corazón tienen estas personas? Pero eso es algo que nosotros debemos de mirar para valorar más, para honrar más, para darles más atención. ¿A quiénes? A nuestros padres. Porque nosotros somos diferentes al mundo. Nosotros debemos de valorar a nuestros padres, perdón, verdaderamente debemos de honrarlos, prestarles atención, escucharlos. Cuán contento se pone un padre cuando tú como hijo lo escuchas. Y él empieza a platicarte. Él empieza a decirte cosas de su pasado. Y eso es lo que tú debes hacer como hijo. Y si tenemos esa bendición de tener un padre, hermanos, valorémonos, escuchémonos, prestémosles atención. Y si tienes posibilidades, premialos. Porque todo esto ellos en su momento lo hicieron para contigo. Honra a tu padre, dice, y a tu madre. Por igual. Honrarlos, hermanos, va más allá de obedecerles. Va más allá. Es amarles. Es respetarlos durante toda su vida. La honra debe de estar presente en el corazón de un hijo. Allá en Éxodo 20, precisamente en el Decálogo, el verso 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hónralo, dice. ¿Y da el por qué? En Deuteronomio también, capítulo 5, verso 16, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, ¿cómo? Como Jehová tu Dios te ha mandado. Es un mandamiento que viene de quién? De Dios mismo.
a que tú como hijo honres a tu padre, a que tú como hijos honres a tu madre, a los dos por igual, hónralos, valóralos, quiérelos, escúchalos, búscalos, atiéndelos, si todavía lo tienes. Dice, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo. Es el primero en tiempo, lugar, orden o importancia. Así se traduce. Es el primer mandamiento con una promesa. Ahora, esta frase, primer mandamiento con promesa, ha producido muchas dificultades. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento anterior también con una promesa. Ese mandamiento anterior está también en el Decálogo, allá en Éxodo 20, versículo 4. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y viene la promesa. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice la palabra de Dios que Dios hace misericordia o es misericordioso, no con todo el mundo, dice, sino sobre aquellos o con aquellos que le aman, con aquellos que guardan verdaderamente sus mandamientos. Está presente esta promesa. Él es misericordioso. Ahora, ¿cómo puede entonces el apóstol Pablo decir que es este último el primer mandamiento con una promesa? Y hay muchas explicaciones, no todas acertadas. Algunos dicen que el apóstol Pablo quiere decir que este es el primer mandamiento de la segunda tabla de la ley. Recordemos que la tabla de la ley la podemos dividir o se divide en dos partes. Los primeros 4 mandamientos es o tiene que ver con nuestra relación con Dios y los otros 6 con nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces algunos dicen que precisamente este mandamiento, primer mandamiento, dice Pablo que es el primero porque está en la segunda tabla de la ley. Ahora, hay una objeción. La división en secciones o tablas no es siempre la misma. Y además para los judíos consideraban una sola tabla, no divisiones. Otra segunda explicación es que era el primer mandamiento que hablaba especialmente al corazón del niño. Pero también hay otra objeción. El texto no dice el primer mandamiento para el niño, sino dice con una promesa. La mejor explicación es esta. Que la palabra traducida como primero puede indicar categoría, es decir, grado de importancia del mandamiento, pero también secuencia numérica, es decir, número del mandamiento. Las dos cosas puede significar. Pero también el original o en el escrito original no dice el primer mandamiento,
sino que dice un mandamiento primordial. Es decir, no necesariamente el más importante o primero de todos, sino un mandamiento primordial. Es un mandamiento primordial porque tiene una promesa añadida. Por eso es un mandamiento primordial, porque hay una promesa allí. Y la promesa dice, para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa que menciona aquí el apóstol Pablo. Esa es la promesa de obedecer y honrar a quién, a nuestros padres. Esa es la promesa, perdón, de ser obedientes a nuestros padres. Ahora, el ser obediente o desobedientes a los padres no determina el tiempo en que una persona vive sobre la tierra. Porque hay hijos desobedientes a sus padres. Oigan, que viven mucho más que un hijo que obedece a sus padres. Entonces, tu obediencia no determina tu durabilidad o tu tiempo de vida sobre la tierra. El tiempo de vida de una persona sobre la tierra, sea obediente o desobediente a sus padres, oigan, ya ha sido determinado, por Dios mismo desde la eternidad. Y eso nada ni nadie lo puede cambiar. Dios en su soberanía ha determinado nuestro tiempo de vida sobre la tierra. Oigan, y por muy obediente que seas a tu padre, o por muy desobediente que seas, nada de esto cambia tu tiempo de vida sobre la tierra. Jesús mismo nos lo enseñó allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, verso 27. Dice Jesús mismo, ¿y quién de vosotros, dice, podrá, por mucho que se afane, dice, añadir, dice, a su estatura un codo? ¿Quién? Es una pregunta que Jesús hace. ¿Quién por mucho que se afane? ¿Quién por mucho que se esfuerce, que se esmere? ¿Quién podrá añadir a su estatura? La palabra estatura se traduce también como años o edad. Entonces Jesús está diciendo, ¿quién por mucho que se afane puede añadir a sus años de vida? Entendámoslo así. Un codo, oigan, un instante, una hora, un segundo, una milésima de segundo. ¿Quién por más que se afane puede añadir a sus años un segundo más? Nadie, nadie puede hacerlo. La promesa que se cumple entonces aquí en Efesios, en el que obedece y honra a su Padre, es que en todo el tiempo de su vida sobre la tierra, oigan, sea mucho o sea poco, le irá bien. Esa es la promesa que se cumple. Y le irá bien, no necesariamente, entendamos esto, no necesariamente en el área económica, sino en todas las áreas de su vida, le irá bien a él. ¿Por qué? Porque tendrá una vida plena, una vida llena de gozo, de paz y felicidad. ¿Por qué razón? Porque al obedecer y al honrar a sus padres, está obedeciendo y honrando ¿a quién?
a Dios mismo. Por eso y de esa manera se hace efectiva esta promesa en su vida. Aquel que no obedece, aquel que no honra a sus padres, no le irá bien. Y aunque amontone riquezas, aunque en el área económica se ha prosperado en grande manera, pero aún con toda su riqueza, con toda su fortuna que esta persona lograse acumular, no tendrá paz en su vida jamás. ¿Por qué razón? Porque al desobedecer y no honrar a su padre y a su madre, tampoco lo está haciendo para con Dios. No honrar a Dios, desobedecer a Dios, trae sus consecuencias, hermano. ¿Y de qué le sirve todo el oro, toda la riqueza del mundo? ¿De qué le sirve si ganare todo el mundo, si al final el hombre perdiere su alma? ¿De qué le sirve? El creyente, el verdadero Hijo de Dios, aquel que honra a su padre, a su madre, aquel que ama a su padre, aquel que ve por ellos, aquel que cuida a su padre, aquel que le escucha, aquel que le valora, aquel que le agradece toda su vida por lo que un día su padre y su madre hicieron por él. Le va bien toda su vida. Están llenos de gozo, están llenos de paz, de alegría. ¿Por qué? Porque saben que al obedecer a sus padres, están haciéndolo con quién, con Dios mismo. Y esto, Dios se agrada. Dios mismo es alabado, es glorificado, es exaltado su nombre cuando un hijo verdaderamente ama, honra, obedece a quién, a sus padres. Y dice el verso 4, y vosotros padres. Ahora el apóstol Pablo se dirige a los padres, pero tiene una aplicación también para las madres. Se dirige a los padres como cabeza de sus hogares. Se dirige a los padres como responsables también de la educación de sus hijos. Pero tiene una implicación también a las mamás, a las madres. Es decir, que tanto padre como madre son responsables de la educación de quién, de sus hijos. Ellos dos son los responsables. Ellos dos son los que instruyen al niño. Ellos dos son los que tomados de la mano deben de guiar a sus hijos. Son ellos. Y se dirige entonces al apóstol Pablo, a los padres y les dice, no provoquéis. Notemos esto. Es un mandato también, es un mandamiento, es un llamado a la obediencia a los padres. Y ese mandamiento o ese llamado a la obediencia tiene que ver con no provocar, dice, a ira, a enojo. ¿A quién? A vuestros hijos. Es un llamamiento de quién, de Dios mismo, que va dirigido, que va encauzado a quién, al Padre, pero también a la madre. Porque los dos son responsables de la educación que recibe el hijo. Oigan, los dos en un futuro serán recompensados o serán tristemente
tristemente defraudados. Depende de la educación que ellos le dieron. ¿A quién? A sus hijos. Depende de la instrucción que ellos pusieron a sus hijos. Y dicen, no provoquéis. Y hermanos, un no es un no. No irrites. No hagas enojar, dice. ¿A quién? A vuestros hijos. Ahora, ¿cómo los provocamos a ira? ¿O cómo podemos provocarlos a un enojo, a una irritación a nuestros hijos? ¿De qué manera? Cuando utilizamos, hermanos, palabras ásperas, palabras que lastiman, palabras que hieren, palabras que ofenden, provocamos a ira, hermanos. Provocamos a enojo a nuestros hijos. Cuando les decimos lo que no tenemos que decir, cuando en un momento de frustración, de enojo, de ira que esté atravesando la relación matrimonial, decimos palabras a nuestros hijos que los lastiman, que los hieren, que los ofenden. Los provocamos a ira, a enojo, a frustración. Cuando abusamos de nuestra autoridad, los provocamos a ira. También cuando los sometemos a castigos duros o a veces castigos que no se lo merecen, simplemente porque queremos demostrar nuestra autoridad, nuestra fuerza, los provocamos a ira, a enojo. Pablo dice también en Colosenses capítulo 3, verso 21, padres, no exasperéis, no irriten, dice. ¿A quién? A vuestros hijos. No los irriten, no los hagan enojar. Y notemos, dice, no. Y da el por qué, para que no se desalienten, para que no se desanimen nuestros hijos. No debemos de irritarles, de provocarles a ira, a enojo, porque ellos se desaniman, porque ellos caen, son más débiles, son más pequeños, caen. No debemos hacer eso, dice. Oigan, ¿cuántos hijos desanimados? ¿Cuántos hijos airados, llenos de enojo, se van de sus hogares? ¿Cuántos hijos frustrados se refugian en diferentes vicios? ¿Cuántos hijos llenos de enojo, de ira, de irritación, se juntan con malas compañías? Oigan, al no sentirse comprendidos, al no sentirse valorados por sus padres, al sentirse rechazados, despreciados. Porque un día le dijiste algo
que no tenías que haberle dicho. Porque un día tu hijo o tu hija quería escuchar palabras que le animaran y no se las diste. Porque un día tu hijo o tu hija esperaba un abrazo tuyo, un beso tuyo, y no se lo diste. ¿Cuántos hijos no terminan en esa condición? ¿Cuántos hijos no se andan revolcando en la suciedad? Terminan en drogadicción, prostitución. ¿Cuántos hijos? Por causa de provocarles la ira, por causa de dirigir hacia con ellos palabras ásperas, palabras que le desanimaron, palabras que le lastimaron, que le hirieron. Y a lo mejor después reaccionas o reaccionamos, pero ya las dijimos y las palabras hicieron lo que tenían que hacer en el corazón de tu hijo y de tu hija. Y Pablo dice, vosotros padres, papá, mamá, no provoquen a ira, no hagan enojar, no irriten a quién, a vuestros hijos. Dice al contrario, o todo lo contrario, sino criadlos. Notemos, le habla a ambos padres, criadlos. Ahora, esta palabra criadlos, hermanos, se traduce como criarlos tiernamente. Oigan, en lugar de provocarlos a ira, en lugar de hacerlos enojar, en lugar de irritarlos, dice, criarlos tiernamente. Pero también se traduce como acariciar. En lugar de hacerlos enojar, acarícienlos, dice. Abrácenlos. Apapáchenlos. ¿Cuántos de nosotros como padres actuamos de esta manera? ¿O cuántos de nosotros como hijos, los que tenemos todavía la bendición de tener un padre, tenemos esa necesidad o sentimos aún todavía en nuestros años esa necesidad de un abrazo que venga de un padre, de una madre? ¿Cuántos? Dice, sino criarlos ambos padres con caricias, tiernamente. Pero también se traduce como sustentar. Entendamos o entendemos no solamente un sustento físico, sino también el sustento espiritual. El padre y la madre debe de criarlo de esta manera. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, dice, ¿en qué? En disciplina, en corrección, en educación, educándolos, instruyéndolos en todo tiempo, en todo momento. Pero también debemos de amonestarlos, dice el apóstol Pablo. No nada más educarlos, no nada más instruirlos, no nada más corregirlos, sino también amonestarlos cuando sea necesario. Debemos nosotros como padres amonestar a nuestros hijos. Y la palabra amonestar también se traduce como reprensión y como advertencia.
Como padres también, no nomás eduquemos, sino también reprendamos lo que no está bien en ellos. Su comportamiento, su actuar, su forma de pensar, inclusive nosotros como padres debemos de reprenderlos en ellos y debemos de advertirles también. Y esta disciplina y esta amonestación, notemos que es del Señor, a la manera del Señor. Conforme a la palabra de Dios, nosotros como padres cristianos debemos de disciplinar y también debemos de amonestar. ¿A quién? A nuestros hijos. Cuando como padres no lo hacemos de esta manera, oigan, sufriremos las consecuencias. Y estas consecuencias, hermanos, las paga tanto el padre por no haber amonestado, por no haber reprendido, por no haber advertido, por no haber educado, instruido a su hijo, como también la paga quien el hijo mismo. Ambos, padres e hijos, sufren las consecuencias por no haber educado a tiempo, por no haber instruido el hijo a tiempo, por no haberlo reprendido cuando veíamos que era necesaria una reprensión. Sufriremos las consecuencias. Por eso el creyente, el cristiano, padre y madre deben de disciplinar, deben de educar, deben de reprender a sus hijos cuantas veces sean necesarias. Hay un ejemplo, hermanos, en la Biblia, un ejemplo muy conocido por todos nosotros, de un padre que no hizo caso y sufrió las consecuencias, tanto sus hijos como él también. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 24. Dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, dice, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Vemos, hermanos, aquí al sacerdote Elí dirigiéndose a sus hijos, pero con una reprensión débil. Dice Elí, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo de ustedes. Pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Dice el verso 13 del capítulo 3, también del primer libro. Dice, y le mostraré que yo juzgaré, dice el Señor, le está diciendo Samuel, y le mostraré que yo juzgaré su casa, dice, para siempre. ¿Por qué razón? Por la iniquidad que él sabe, dice. Porque sus hijos han blasfemado, dice, a Dios, y él no los ha estorbado. Yo juzgaré, dice el Señor, por el pecado, por la transgresión que Elí sabe, que pudiendo educar, que pudiendo corregir, que pudiendo instruir, que pudiendo reprender en su momento a sus hijos, no lo hizo. Yo lo juzgaré, dice, por esa causa. Dice, porque sus hijos han blasfemado ¿a quién? A Dios. Y Elí, con una reprensión débil, o pudiendo reprender de una manera más enérgica, no lo hizo. Y dice Dios, y él no los ha estorbado. Hermanos, una cosa debemos de hacer nosotros. En el buen sentido, debemos de estorbarles a nuestros hijos. ¿Para qué?
para que el nombre de nuestro Dios no sea blasfemado por ellos. Debemos estorbarles, hermanos. ¿De qué manera podemos estorbarles? Educándoles, instruyéndoles, pero también reprendiéndoles y advirtiéndoles las consecuencias que trae el andar en una vida desobediente. De esa manera tú le estorbas a tus hijos. Y de esa manera el nombre de Dios no es blasfemado. Asegurémonos, hermanos, de corregir. Asegurémonos de educar y reprender a nuestros hijos. En la disciplina, dice el apóstol Pablo, y la amonestación del Señor, para que sean hijos obedientes, para que sean hijos que honren a sus padres y a su madre, porque al hacer eso están honrando y están obedeciendo a Dios mismo. Y cuando los hijos hacen esto, hermanos, Dios se agrada. Y cuando Dios se agrada, tus hijos les irá bien. Serán hombres y mujeres llenos de gozo, de alegría, de felicidad. Serán personas temerosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque están honrando a papá y a mamá. Valoran, aman, respetan. ¿A quién? A papá y a mamá. Cuán importante, hermanos, es que como hijos honremos a nuestros padres. Y como padres sepamos instruir en el camino del Señor de la manera correcta, en la disciplina y en la amonestación del Señor a nuestros hijos. Porque haciendo esto, hermanos, hijos y padres, estamos agradando al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano.